Firma este papel y deja de ser un estorbo. Eso me gritó mi suegra frente a toda la familia. Ella no sabía que, esa tarde, yo había descubierto su secreto más sucio. La voz de doña Mercedes no fue un pedido, fue un disparo. Un disparo disparado entre un bocado y otro de un asado que, segundos antes, parecía tener gusto a celebración, pero que ahora tenía gusto a cenizas. El sonido del papel, golpeando la mesa de madera maciza, resonó por el comedor como un trueno. Era un sobre pardo, pesado, cargado de una codicia que yo conocía bien, pero que nunca imaginé que me refregarían en la cara así, en el día de mi aniversario de 30 años de casada, o de lo que debería haber sido. Miré hacia abajo. Mis manos estaban sudadas, aferradas a la servilleta de lino que yo misma bordé, años atrás, cuando Roberto aún estaba aquí. Podía sentir el relieve del bordado y el temblor que no podía esconder. El silencio que siguió fue asfixiante. Se podía oír el tic-tac del reloj de pared, un sonido seco, irritante. Tic-tac, tic-tac. Parecía que el tiempo estaba contando los segundos para mi caída. ¿Te vas a quedar ahí parada con esa cara de santa, Sandra? Firma de una vez. Sabes que esta casa nunca fue tuya de verdad. Fue mi hermano quien pagó por cada ladrillo mientras tú... Bueno, tú solo decorabas. Esa era Patricia, mi cuñada. Estaba sentada a mi derecha, bebiendo el vino caro que Roberto guardaba para ocasiones especiales. Giraba la copa con una elegancia falsa, una sonrisa de desprecio dibujada en esos labios pintados de un rojo chillón. El brillo de satisfacción en sus ojos me daba náuseas. Patricia nunca trabajó, nunca supo lo que era tener callos en las manos. Vivía de apariencias, y ahora quería vivir de mi sudor. Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de humillación y una rabia que venía tragando hace meses. 30 años. Dediqué 30 años de mi vida a esta familia. Cuidé a doña Mercedes cuando se operó la cadera. Limpié su suciedad, escuché sus quejas. Abdiqué de mi carrera para que Roberto pudiera crecer. Y ahora, ante toda la familia, de los primos, de los tíos, yo era llamada estorbo. El peso de aquel sobre en la mesa parecía tener toneladas. Miré a doña Mercedes. Ella no desvió la mirada. Sus ojos eran dos piedras frías, sin un ápice de remordimiento por el hijo que perdió hace apenas 6 meses. Quería el dinero. Querían vender mi paz por algunos miles de dólares para sustentar los lujos de Patricia. Mi mente se hizo un nudo. Por un segundo, casi les creí. La inseguridad susurró en mi oído. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo eres una intrusa aquí? Recordé todas las veces que fui dejada de lado en las fotos de familia, de todas las veces que mi nombre fue olvidado en las invitaciones importantes. El dolor en mi pecho era físico. Era como si hubieran puesto una mano dentro de mi tórax y estuvieran apretando mi corazón con fuerza. Pero entonces, sentí el bulto dentro de mi bolso, colgado en la silla. Un bulto rectangular, duro, real. Respiré profundo. El olor a romero del asado ahora me causaba repulsa. Levanté la cabeza lentamente. Veía cada detalle. El polvo bailando bajo la luz de la lámpara, el brillo de sudor en la frente de Patricia, la expectativa cruel en el rostro de doña Mercedes. Ellas creían que me habían acorralado. Creían que yo era la misma Sandra de siempre. La Sandra que baja la cabeza y pide disculpas por existir. Solté la servilleta. Mis manos dejaron de temblar. El silencio en la mesa se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miré bien al fondo de los ojos de mi suegra. Doña Mercedes, ¿está segura de que quiere que firme esto ahora? ¿Frente a todo el mundo? La voz salió más firme de lo que esperaba. Un tono bajo, pero que cortó el aire como una navaja. Patricia soltó una risita nasal. Deja el drama, Sandra. Firma y termina con esto de una vez. Nadie aquí tiene toda la noche. Pobre Patricia. No tenía idea de lo que yo había descubierto esa tarde. Ellas creían que Roberto se había llevado todos los secretos a la tumba. Pero Roberto... mi Roberto. Él dejó un rastro. Y ese rastro me llevó directamente a una cuenta bancaria que no debería existir y a un nombre que hizo que mi sangre se congelara. No iba solo a negarme a firmar. Iba a destruir el castillo de naipes que les llevó décadas construir. Pero necesitaba paciencia. El golpe final debía ser lento, doloroso, exactamente como lo estaban haciendo conmigo. Coloqué la mano sobre el sobre pardo. Sentí la textura áspera del papel. Ellas sonrieron, creyendo que habían vencido.
Mal sabían ellas que la cena apenas estaba comenzando. El silencio era como una mano apretando mi cuello. Miraba los rostros alrededor de la mesa. Primos, tíos, personas que vi crecer, personas a las que ayudé en momentos de aprieto. Todos ellos tenían los ojos fijos en sus platos. Nadie decía una palabra. Nadie me defendía. Era como si mi existencia, mis 30 años de dedicación, hubieran sido borrados en el momento en que el ataúd de Roberto bajó a la tierra. Doña Mercedes dio un sorbo al vino. Un sorbo lento, deliberado. El tintineo del cristal en sus dientes parecía un chasquido de látigo. «Sandra, no dificultes las cosas», dijo, con esa voz aterciopelada que usaba para manipular a todo el mundo. «Tú no tienes sangre de los Alencar. Fuiste una compañía para mi hijo. Pero ahora, el patrimonio necesita volver a donde pertenece. Compañía». Esa palabra resonó en mi mente como un insulto sangriento. Yo no fui una compañía. Yo fui el cimiento. Recordé las noches en vela, ayudando a Roberto a cerrar las cuentas de la empresa. Recordé las veces que vendí mis joyas de familia, a escondidas, para que no perdiéramos esta misma casa durante la crisis. Miré las manos de doña Mercedes. Usaba un anillo de zafiro, un anillo que yo le compré con mi primer bono, años atrás. La ingratitud tiene un olor extraño. Huele a moho y a gente vieja que se cree dueña del mundo. Roberto lo habría querido así, disparó Patricia, limpiándose la comisura de la boca con la servilleta. Tuvo la audacia de usar su nombre. Él siempre decía que tú eras inestable, que no sabrías cuidar un patrimonio de este tamaño. Mi visión se volvió borrosa por un segundo. La rabia, esa rabia fría, que comienza en la punta de los pies y sube hasta la nuca, comenzó a poseerme. Roberto nunca diría eso. Él me llamaba su roca, pero ellas sabían que él no estaba aquí para desmentirlo. Creían que el muerto no habla, pero olvidaron algo. Los muertos dejan rastros, y las amantes dejan pruebas. Mi mano se deslizó hacia mi bolso nuevamente. Podía sentir la textura del pendrive, el metal frío contra mi piel febril. Esa tarde, no solo había ido al banco, había ido a encontrar a una persona que Roberto mantenía en las sombras, no por traición amorosa, sino por protección. Recordé el rostro de esa mujer, el miedo en sus ojos cuando golpeé su puerta, y las palabras que me dijo. «Sandra, yo no quería causar problemas, pero ellos vienen tras de mí también. Ellas quieren borrarlo todo». Volví al presente. La lámpara de cristal sobre la mesa parecía temblar. O tal vez era yo. Miré el sobre pardo sobre la mesa. El bolígrafo estaba allí, al lado, brillando bajo la luz, esperando que firmara mi propia sentencia de desalojo. «¿Y si no firmo, Mercedes?», pregunté. Mi voz salió tranquila, casi demasiado dulce. Mi suegra inclinó el cuerpo hacia adelante. La máscara de señora respetable cayó. Lo que quedó fue un rostro endurecido por la codicia. «Si no firmas, Sandra, entraremos en la justicia y les contaré a todos tus amigos y a tu iglesia sobre tu condición, sobre las consultas psiquiátricas que intentaste esconder. Probaremos que no tienes condiciones mentales de administrar ni una cuenta de luz, mucho menos esta propiedad». Chantaje, puro y simple. Habían hurgado en mis archivos médicos. Habían planeado cada paso para destruirme emocionalmente antes de quitarme el techo. Sentí un escalofrío. El sudor ahora bajaba por mi espalda. Me sentí pequeña, acorralada. Por un instante, el peso de su amenaza casi me hizo tomar el bolígrafo. Vi a Patricia sonreír de reojo. Creyó que había ganado. Ya debía estar pensando en qué reforma haría en mi habitación, en la habitación que compartí con el hombre que amé. Pero entonces, cerré los ojos y vi a Roberto. No al Roberto que ellas conocían, sino al Roberto que, en sus últimos días de vida, apretó mi mano y susurró: «Sandra, si algo pasa, busca el sobre azul en el fondo de la caja fuerte de la oficina. No confíes en nadie». No encontré un sobre azul. Encontré algo mucho peor. Algo que vinculaba a doña Mercedes con un desvío de dinero que casi llevó a Roberto a la prisión hace 10 años. Abrí los ojos. El miedo se había ido. Lo que quedaba era una determinación gélida. «Sabes, Mercedes», comencé, retirando la mano de cerca del bolígrafo. «Hablas mucho de patrimonio de la familia, de sangre, de honra», pero estaba pensando, ¿qué diría el consejo del banco si supiera a dónde fueron los $2 millones que desaparecieron de la cuenta de la holding en 2014? El rostro de doña Mercedes se puso gris.
literalmente gris. La copa de vino en su mano tembló tanto que el líquido rojo salpicó el mantel blanco. Parecía sangre. ¿De qué estás hablando? ¿Loca?, tartamudeó, pero la arrogancia se había esfumado de su voz. Patricia dejó de sonreír. Miró a su madre, buscando una respuesta que no llegó. El silencio en la mesa ahora era diferente. Era el silencio de quien acaba de ver un fantasma. Di una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aún no he terminado, Mercedes, porque lo que descubrí hoy por la tarde hace que ese desvío de dinero parezca un juego de niños. ¿Quieren hablar de secretos? Entonces hablemos sobre quién realmente causó el accidente de Roberto. El tenedor de Patricia cayó al suelo. El ruido del metal golpeando el piso fue como un tiro de gracia. El almuerzo acababa de convertirse en un interrogatorio, y yo era quien hacía las preguntas. El ruido del tenedor de Patricia golpeando el suelo aún resonaba cuando doña Mercedes intentó levantarse. Sus piernas fallaron. Cayó sentada en la silla, con un golpe seco, torpe. La matriarca de hierro, la mujer que siempre miró a todos de arriba abajo, ahora parecía haber encogido 10 centímetros. «Eso es mentira», gritó. Pero no fue un grito de autoridad. Fue un grito agudo, desesperado. «Estás inventando cosas porque estás desequilibrada. Que alguien saque a esta mujer de mi casa». Miró a los lados, buscando apoyo, buscando a alguno de los sobrinos fuertes, o tal vez a mi cuñado pasivo, marido de Patricia, pero nadie se movió. Nadie. Los primos continuaban mirando el mantel como si fuera la cosa más interesante del mundo. El tío Jorge, el hermano mayor de Mercedes y abogado de la familia, se aclaró la garganta. Él sabía, por su cara, él sabía que yo no estaba bromeando. ¿Tu casa, Mercedes?, pregunté levantándome despacio. La silla se arrastró por el suelo, haciendo un sonido áspero que hizo que Patricia se encogiera. «Curioso que digas eso, porque tengo aquí...». Metí la mano en el bolso y saqué una carpeta azul. No era el pendrive todavía. Era papel, documento, el tipo de cosas que la gente vieja respeta y teme. Arrojé la carpeta en el centro de la mesa, justo encima de la fuente de patatas. La salsa salpicó. A nadie le importó. Estos son los extractos de Alencar Holdings de 2013 a 2015. Y estas, señalé las hojas engrapadas con franjas rojas, son las transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, una cuenta a nombre de PM Consultoría. Caminé alrededor de la mesa. Mis pasos eran lentos. Quería que sintieran mi presencia. Me detuve detrás de la silla de Patricia. Sentí el olor de su perfume caro, mezclado con el olor agrio del miedo. PMM, Patricia y Mercedes. ¡Qué creativas!, susurré cerca del oído de mi cuñada. Patricia se giró bruscamente, con los ojos empañados de odio. «No sabes de qué estás hablando. Papá lo autorizó. Era el dinero de nuestra familia. Tu padre estaba en coma en esa época, Patricia», exploté. Mi voz subió por primera vez. La rabia que guardé por 30 años se filtró. Mientras Roberto trabajaba 18 horas al día en la fábrica, intentando salvar la empresa de la quiebra. Mientras llegaba a casa con las manos sucias de grasa y lloraba en mi regazo porque no sabía cómo pagar a los proveedores. Ustedes dos estaban drenando el capital de Giro para pagar viajes a Europa y bolsos de marca. Un murmullo recorrió la mesa. Los parientes comenzaron a cuchichear. La máscara de familia perfecta se había roto. Ellos siempre creyeron que Roberto era un mal gestor, que la culpa de la crisis era de él. Ahora, la verdad estaba desnuda y cruda frente a ellos. Vi al tío Jorge tomar la carpeta. Se puso los lentes de lectura con las manos temblorosas. Hojeó 1 o 2 páginas. Luego miró a su hermana. Su mirada no era de pena, era de asco. «Mercedes», dijo, con la voz ronca, «esto aquí es apropiación indebida. Esto es un crimen. Ustedes dejaron que la empresa sangrara. Dejaron que Roberto se matara trabajando para cubrir un agujero que ustedes crearon». Doña Mercedes comenzó a llorar. No era llanto de arrepentimiento. Era llanto de quien fue atrapada. Necesitaba mantener el nivel. El nombre Alencar no podía caer en el lodo. Roberto, él era fuerte. Él aguantaba. ¿Él aguantaba? Repetí sintiendo un sabor metálico en la boca. Tuvo 2 infartos antes de los 50 años, Mercedes. Por culpa del estrés. Por culpa de las llamadas de cobro que ustedes le ocultaban. La sala giró. Necesité apoyarme en la mesa. El dolor de la pérdida volvió con toda su fuerza. Recordé a Roberto, pálido, tomando remedios a escondidas para no preocupar a Zapu, a su madre. Murió protegiendo a estas 2 parásitas, pero no había terminado. Aquello era solo el dinero. El dinero se recupera. Lo que venía a continuación... lo que venía a continuación no tenía precio. Volví a mi lugar en la cabecera. Tomé el pendrive plateado, que aún estaba en mi mano. Lo levanté para que todos lo vieran. La luz de la lámpara se reflejó en el metal.
El dinero robado destruyó su salud, dije, bajando el tono a un susurro peligroso. Pero no fue el estrés lo que mató a Roberto en esa carretera hace 6 meses. Y no fue un accidente. Patricia se puso blanca como el papel. Ella sabía. Lo vi en sus ojos. El pánico real. Intentó levantarse, derribando la silla hacia atrás con un estruendo. ¡Cállate!, gritó, avanzando en mi dirección. «Mamá, haz que se calle. Va a arruinarlo todo». «Siéntate, Patricia», ordenó el tío Jorge, golpeando la mesa. Su autoridad la hizo congelarse. Conecté el pendrive en mi teléfono y subí el volumen al máximo. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír la respiración jadeante de doña Mercedes. «Ustedes creen que saben cómo el coche de Roberto perdió los frenos en la sierra, ¿verdad?», pregunté. El informe de la pericia dijo falla mecánica, desgaste natural, caso cerrado. Miré a Patricia. Estaba temblando tanto que los dientes le castañaban, pero lo que la pericia no oyó fue la grabación del buzón de voz que el mecánico de Roberto dejó en su celular 2 días antes del viaje. Un mensaje que alguien borró, pero que la nube recuperó. Apreté el play. Una voz masculina, con acento fuerte y sonido de taller al fondo, llenó el comedor elegante. «Señor Roberto, aquí habla Carlón. Mire, llamo para avisarle que la doña Patricia vino aquí hoy temprano. Canceló la revisión de los frenos que usted pidió. Dijo que la pieza era muy cara y que usted autorizó rodar más unos meses así. Me pareció extraño. Pero ella es la dueña, ¿no? Solo le aviso para que vaya despacio en la sierra». El audio terminó. El siseo estático del final de la grabación parecía el sonido de la muerte. Todas las miradas de la mesa se volvieron hacia Patricia. Ya no era la cuñada arrogante. Era un monstruo acorralado. Doña Mercedes miró a su hija. Por primera vez en la vida, vi horror en el rostro de esa vieja. «Patricia, ¿tú cancelaste la revisión? ¿Por causa de... dinero?» Patricia retrocedió apoyándose en la pared. «Necesitaba pagar el banquete de la boda de mi hija. Roberto siempre cambiaba piezas sin necesidad. No sabía que se iba a romper. No lo sabía». «¿Firmaste la sentencia de muerte de tu hermano por una fiesta?», pregunté. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz no falló. El caos estaba instaurado. Tías lloraban, primos gritaban. El tío Jorge estaba llamando a alguien, pero yo aún tenía un último golpe, porque la codicia de Patricia y Mercedes escondía algo aún más sombrío que la muerte de Roberto. Algo que estaba en ese sobre que ellas querían que yo firmara. Algo que explicaba por qué necesitaban tanto esta casa y por qué me necesitaban fuera de ella hoy. «¿Creen que terminó?», grité, superando el ruido de la familia en colapso. «Aún no, porque la verdadera razón para que ellas quieran esta casa ahora no es para venderla». Rasgué el sobre pardo que Mercedes había puesto en la mesa al comienzo de la cena. Dentro no había solo un desistimiento de herencia, había un plano de arquitectura y un contrato de venta ilegal. Cuando leí el nombre del comprador, el suelo se abrió bajo mis pies y sabía que, cuando dijera ese nombre en voz alta, doña Mercedes no solo iba a ser arrestada, sería destruida por su propio pasado. El nombre impreso en el contrato de venta ilegal brillaba bajo la luz trémula de la lámpara. Levanté el papel para que todos pudieran ver, pero mantuve mis ojos fijos en doña Mercedes. Parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. «La compradora», comencé, mi voz resonando en el comedor silencioso, «es una tal Holding Phoenix Inversiones, un grupo que ofreció pagar al contado, en efectivo, sin hacer muchas preguntas. ¿Verdad, Patricia?». Patricia asintió despacio, con lágrimas de pánico corriendo por el rímel corrido. Ellos dijeron que iban a resolver todo hoy. Solo necesitábamos tu firma para liberar la escritura antigua. Sandra, por favor, dividimos el dinero, lo juro». Solté una risotada. Fue una risotada genuina, pero fría. Tan fría que hizo que el tío Jorge se encogiera en la punta de la mesa. «¿Dividir?», repetí. Ustedes no entendieron nada. Saqué el último documento de mi bolso. Un papel simple, recién impreso esa tarde, aún con olor a tinta fresca. Lo coloqué delicadamente sobre el plato de mi suegra, cubriendo el resto de la cena que no pudo tragar. Ustedes estaban tan desesperadas por vender la casa y huir con el dinero antes de que la auditoría de la empresa descubriera el desfalco, que no se tomaron el trabajo de investigar quién era el inversor detrás de Phoenix Inversiones. Doña Mercedes tomó el papel con las manos temblorosas. Leyó la primera línea, luego la segunda. Sus ojos se agrandaron tanto que creí que iban a saltar de sus órbitas. El aire salió de sus pulmones en un humph doloroso. «No», susurró. «Esto es imposible. Léelo en voz alta, Mercedes», ordené. No era un pedido, era una sentencia. No pudo hacerlo, así que lo hice yo por ella. Socia mayoritaria y única propietaria de Phoenix Inversiones, Sandra Alencar.
Un grito de shock colectivo explotó en la mesa. Patricia cayó de rodillas. Usé el dinero del seguro de vida de Roberto, expliqué, caminando hacia la puerta del comedor. Aquel seguro que él hizo en secreto, hace 5 años, y puso a nombre de la única persona en quien confiaba. Compré su deuda, compré esta casa y, técnicamente, compré hasta la silla donde estás sentada, Patricia. El sonido de sirenas comenzó a crecer afuera. Luces rojas y azules comenzaron a danzar por las ventanas, iluminando el comedor como una discoteca macabra. El tío Jorge se levantó, ajustándose la corbata. Me miró e hizo un breve gesto respetuoso. Fue él. Él había llamado. La justicia de los hombres estaba llegando para cobrar el desfalco en la empresa y la negligencia con el coche. Pero la justicia divina... esa yo ya la había servido. Tienen 5 minutos para recoger lo esencial, dije, abriendo la puerta principal de la casa. El viento frío de la noche entró, limpiando aquel aire viciado. La policía querrá declaraciones, pero cuando terminen, no quiero ver ni su sombra en mi propiedad. Doña Mercedes intentó decir algo, tal vez una disculpa, tal vez otro insulto, pero las palabras murieron en su garganta. Miró la casa que gobernó con mano de hierro por décadas y se dio cuenta de que ahora era solo una huésped indeseada. Me di la vuelta y caminé hacia la mesa. Tomé la copa de vino que Patricia estaba bebiendo. El cristal era pesado, caro. Llevé la copa a los labios y di un trago largo, sintiendo el sabor de la victoria bajar quemando, pero dulce. Afuera, la policía golpeaba el portón. Aquí dentro, el silencio finalmente era mío. La cena estaba servida. ¿Y yo? Nunca había tenido tanto apetito. Ahora mírame bien. Sé que hay gente viendo esto que has estado aguantando humillaciones por años, manteniendo a parientes que solo te desprecian. No me comentes felicidades. No quiero aplausos. Solo escribe aquí abajo, se cayó la casa. Si tú también tienes un gigante que derribar en tu vida y entendiste que la gente buena siempre es la primera en sufrir si no aprende a jugar el juego. Te veo en los comentarios.